esperando a... Solo tenemos que comprobarlo, Claire. ¿Cómo están tus pensamientos últimamente? Bueno, la mayoría han sido pasivos, pero hay días en que se inclinan hacia los activos. El psiquiatra me aumentó la dosis, así que espero que eso ayude. ¿Hasta 450 miligramos ahora? Es lo máximo que recetan. Sí, lo sé. En parte por eso sigo aquí. ¿Crees que ha sido efectivo? Parece que no sueles tener ganas de esto. A menudo te resistes a mis sugerencias. ¿Realmente quieres estar aquí? Robert quiere que esté aquí. Desearía tener una máquina del tiempo, pero no es una opción. Con los niños, no cambiaría mucho. Así que, sí, supongo que quiero estar aquí. Robert cree que nuestras sesiones son beneficiosas. Él mismo es psicólogo, así que creo que espera esa respuesta. Y mentalmente, estoy un poco. Tengo que ser más cauteloso con ese respiradero. Se sigue abriendo y deja pasar el sonido de la oficina vecina. Dudo que a la vecina le guste que escuche su sesión de teleterapia. De todos modos, no parecía muy interesante. No es como escuchar su actividad rutinaria de media tarde los martes y los jueves. Siempre parecía agradable, saludando a todo el mundo con una sonrisa. Pero detrás de esa fachada, albergaba pensamientos de no querer vivir. Antes, casi chocamos, y ella iba descalza con sus vibrantes calcetines. Le pregunté por la falta de zapatos, más por sorpresa que por otra cosa. Nos cruzamos cada pocas semanas, solo unos pocos ocupamos la quinta planta. Es mi despacho de abogados, su espacio privado y un estudio de arquitectura el que ocupa el espacio restante. Sus mejillas se sonrojaron al responder, sus palabras prácticamente bailando con la risa. Definitivamente no estoy tratando de romper en unos nuevos zapatos de senderismo, y no estoy teniendo un tiempo muy exitoso con él. Nunca había visto a nadie sonrojarse tan rápido. Sacudiendo la cabeza, continué con mis tareas. O al menos, esa era mi intención hasta que empezó su sesión de terapia. Normalmente, su despacho estaba en silencio, excepto sobre las 2:30, cuando oí sus suaves maullidos durante unos minutos, acompañados del inconfundible zumbido de un pequeño motor, claramente un vibrador. Sus sonidos continuaron durante un rato hasta que un largo y exagerado suspiro y el clic de su dispositivo se apagaron. Sabía que podía parecer un voyeur, pero me intrigaba saber lo que estaba haciendo al otro lado de la pared. Después de todo, era atractiva. Y, Dios mío, la figura de esa mujer. Ese era el pensamiento que me rondaba por la cabeza, esos pensamientos mientras ordenaba mi correspondencia con el afilado abrecartas que mi prometida me había regalado hacía poco. Por desgracia, se me resbaló y me hice un corte en la parte interna del antebrazo. Había insistido en que era una daga funcional. Los abrecartas no tenían por qué ser tan afilados. Sin embargo, mi prometida había puesto mala cara y se había quejado de mi ingratitud, así que llevé la cosa a la oficina. Marie. Llamé a mi secretaria, una dulce anciana, aunque no alguien de quien esperara mucha ayuda en una crisis. Sí, Brie. Dios mío. ¿Qué has hecho? Llamaré al 911. Deja eso. El hospital está a 5 minutos. Lo arreglaremos y me llevarás. Hoy no he venido en coche. Sal me trajo. Maldita sea. No podía conducir yo misma en estas condiciones. Marie no podía conducir una transmisión manual. Mientras tanto, la sangre seguía goteando por todas partes. Trae el botiquín de primeros auxilios, ¿quieres? Cariño, no creo que un puñado de tiritas sea suficiente. La miré con el ceño fruncido, sobre todo irritada porque tenía razón. Ya lo sé, chilló. Sin dar explicaciones, se alejó a toda prisa. Me remangué aún más y cogí pañuelos de papel para contener el flujo de sangre o, al menos, evitar que manchara algo importante. Momentos después, oí la voz habitualmente burbujeante de mi vecina de oficina, Claire, interrogando a mi secretaria por información que sencillamente no tenía. Bueno, aquí está, en cualquier caso. Aún sin zapatos, trajo un botiquín del tamaño de un maletín. Oh, prácticamente volvió a reírse de la palabra tras echarme un vistazo al brazo. Algo raro, espeté, mi paciencia se agotaba más rápido que mi sangre. Oh, no. Lo siento mucho. Había un destello de lástima en sus ojos, una mirada familiar de mi anterior profesión, antes de que me dedicara al derecho contractual. Sin embargo, no tenía sentido. A menos que tuviera miedo a la sangre, pero su risa anterior no encajaba con esa posibilidad. Sin embargo, se recuperó rápidamente. La señorita Marie hizo que sonara como si casi te hubieras cortado el brazo.
Eso fue todo. No pretendía trivializar nada. Le pido disculpas. Dejó su enorme botiquín en el suelo, se tomó la libertad de reorganizar algunos de mis papeles sin preguntar y colocó lo que parecía una almohadilla para cachorro sobre mi escritorio. Colocó mi brazo sobre ella e inspeccionó la herida apenas un instante antes de presionar firmemente un montón de gasa sobre ella. Parecía experta en esto y sentí que ya había perdido bastante sangre. Marie parecía confiar en ella. Estarás bien, te lo aseguro. Es un corte bastante limpio, afortunadamente. Parece más grave de lo que es. Aunque puede que te quede una pequeña cicatriz después. ¿Qué tal el dolor? Me sujetó el brazo con firmeza, me miró y mantuvo el contacto visual por primera vez desde que la asusté. Normalmente parecía asustadiza, nunca me sostenía la mirada durante mucho tiempo. Pero esta vez estaba decidida. Por extraño que parezca, no me importó. Siempre había desviado la mirada con tanta rapidez que nunca me había dado cuenta. Sus ojos eran del azul más profundo, casi inquietantes, como las profundidades del océano estudiándome. Tus pupilas parecen estar bien. El shock no es mi principal preocupación, pero es mejor comprobarlo. Aunque no es lo ideal que un abogado se quede sin habla. Marie soltó una risita desde la otra habitación, interrumpiéndonos. Ambos nos volvimos hacia su intrusión. Intuí lo que mi secretaria insinuaba, e imaginé que Claire también. No era difícil de discernir, sobre todo por el tono de María al anunciar, la ambulancia está en camino, jefe. Te dije que no los llamarás. ¿Qué otra cosa ibas a hacer? Caminar. Ja. Pero no puedo acompañarte, cariño. Sal no tendría ni idea de lo que está pasando. Le conoces y yo puedo ir. La pequeña Miss Bubbly habló antes de que pudiera intervenir. Oh, pero señorita Marie, sujete esto bien, ¿de acuerdo? Firmemente, pero no demasiado apretado. Necesito volver a ponerme esos zapatos. Cambiaron de lugar mientras yo me oponía a todo el asunto. No era una niña, no necesitaba un cuidador ni nada por el estilo. Además, llamaría a Liz y llegaría pronto. Marie se inclinó hacia mí mientras sacudía la cabeza, furiosa. Ten cuidado con ella, Ryan. Es auténtica. Te enamorarás de ella enseguida. Marie, estoy comprometido. Y estoy bastante seguro de que ella está casada. ¿Por qué importa eso? Yo estaba casada cuando conocí a Sal. No es una sentencia de muerte, querida. No tiene que ser permanente. A veces te enamoras de alguien que no deberías precisamente en el momento equivocado. Nunca descubrirías ese amor profundo y verdadero sin pasar por todo ese lío primero. Así es la vida, cariño. No es justa, y no es bonita. No te atrevas a ponerme los ojos en blanco, jovencito. El amor es como encontrar un diamante en un montón de estiércol de caballo. Puede parecer que no vale la pena hasta que realmente llegas a él. Y mucha gente ni siquiera se molesta en buscarlo, se distrae y se conforma solo con un bonito cristal. Créeme, cariño, los diamantes de verdad brillan de otra manera para ti. Antes de que pudiera reprocharle su analogía, Claire volvió a entrar, con zapatos y todo, charlando con un par de paramédicos. Trajo mi chaqueta y todo lo que Marie mencionó que necesitaría. Mientras tanto, Marie se encargó de reprogramar mis citas, de ponerse en contacto con Liz y, básicamente, de hacerse cargo de todo. Yo no parecía tener mucho que decir al respecto. 4 minutos más tarde, estábamos en el hospital. Pasó una hora hasta que por fin me atendió un médico. Pasó otra hora hasta que Liz por fin apareció. Sorprendentemente, Claire fue una compañía excelente en todo momento, a pesar de que yo insistía en que podía irse. Jugamos al ajedrez en su teléfono, y de alguna manera esa mujer me ganó 2 de las 3 veces, dejándola ganar solo una. Metió a hurtadillas algunos bocadillos, ignorando el consejo de las enfermeras de que el médico debía verme primero. Estaba hambrienta y no me importaba. Al fin y al cabo, solo necesitaba unos puntos. Ya había dejado de sangrar. Podría haberme ido a casa. Resultó que Claire había seguido numerosos cursos de primeros auxilios cuando fue madre. La idea de no saber cómo ayudar a sus hijos en caso de necesidad la asustaba. Desde entonces, siempre tiene cerca un botiquín bien surtido. Incluso hizo un curso intensivo de primeros auxilios en la naturaleza. Su amor por sus hijos y por compartir la naturaleza con ellos era palpable. Irradiaba entusiasmo cuando hablaba de acampar, hacer senderismo y navegar en kayak con ellos, a pesar de maldecir sus zapatos de montaña nuevos. Parecía tan viva.
Cuando Liz por fin llegó, más o menos despidió a Clyde, dándole las gracias y acompañándola a la puerta. Estaba indignada con Liz por varias razones. Elizabeth, llévala a la oficina. Deberías haber llegado hace 2 horas. ¿Qué has estado haciendo? Clyde parecía adversa a la confrontación, sin importar de quién viniera o hacia dónde se dirigiera. Brian, no pasa nada. Estoy bien, de verdad. Además, todavía tengo que estrenar estos zapatos. Se rió, pero pude ver que aún cojeaba de dolor. Cualquier molestia era demasiada. Intercambié unas palabras con Liz, pero se negó a ceder. Estaba furiosa. Clyde se despidió desde el pasillo, dejándonos espacio. No pasa nada. ¿Nos vemos? ¿Vale? Cuídate. Clyde se quedaba en su despacho estrictamente los martes y los jueves. Ese jueves en particular, decidí enviarle un ramo de flores escandalosamente grande como agradecimiento. Brian, ¿qué demonios? Su fingida exasperación resonó en la habitación contigua. Luché por mantener una cara seria mientras estaba con mi cliente. Pensar en Liz me ayudó. Cuando mi cliente se marchó, corrí a su despacho. Pero no me quedé ahí. Oye, ¿te apetece comer algo? Yo invito, como muestra de agradecimiento por tu ayuda y por hacerte perder el tiempo el martes. Las flores son más que suficientes. Y no me hiciste perder el tiempo, me encanta jugar al ajedrez. Pero si quieres que almorcemos porque sí, cuenta conmigo. Así empezó todo. Así fue como descubrí mi joya, brillando en medio de un montón de desorden. Durante meses, compartimos el almuerzo todos los martes y jueves. Me aseguré de sellar ese respiradero mucho antes de sus sesiones de terapia de los martes. Con el tiempo, programé descansos entre las 2:30 y las 3 en ambos días. No fueron mis momentos de mayor orgullo. Pero cuanto más la conocía, cuanto más veía su resplandor, más la deseaba de verdad. Debí reconocer entonces cómo iba a desarrollarse todo, de un modo u otro. Estaba casada, pero rara vez hablaba de él. Cuando lo hacía, era casi incidental. Iban al zoológico, él estaba allí. En vacaciones, se sentía miserable. Ella y los niños se aventuraban al aire libre y él felizmente se ocupaba del trabajo. Ella nunca parecía menospreciarlo. Tan vibrante como era ella, cada vez que él aparecía, esa chispa parecía apagarse. Supuse que él no estaba tan presente como a ella le hubiera gustado. Nos hicimos confidentes, o eso creía yo. Nada estaba prohibido, por mucho que me doliera. Afortunadamente, tenía una buena cara de póker. A veces me salvaba de revelar demasiado. ¿Realmente tienen sexo todos los días? ¿Tenemos alguna forma de intimidad a diario? Una mamada, una paja y normalmente, sí, coito. Envidio tanto a tu marido. Si ella supiera la profundidad de mi sinceridad. Naturalmente, interpretó mis palabras de manera aceptable. Me lo explicó con naturalidad, pero con cierto distanciamiento. Pasamos por una mala racha después de tener hijos. Una de sus sugerencias para las parejas es 30 días de intimidad diaria para reconstruir la cercanía. Había una pizca de resentimiento en su tono que no supe identificar. No sabía cómo indagar, ni si era prudente hacerlo. Supongo que se convirtió en un hábito. Su actitud cambió por completo cuando admitió, pero me viene muy bien para mi libido. Y todavía. Su curiosa inclinación de cabeza esperaba mi respuesta, un pensamiento que preferiría morir antes que expresar. La imagen mental de su corpulento marido teniendo aventuras nocturnas con ella, una visión que evité categóricamente, mientras ella mantenía su rutina de oficina como un reloj pasó por mi mente. Entonces, ¿aún te parece eficaz? Para crear intimidad, quiero decir. Estoy bastante impresionado. Sí, quiero decir. Has sido receptivo a probar cosas, sexualmente, teniendo en cuenta sus antecedentes. Viene de una familia muy religiosa y todo eso. Parece que le ayuda con sus problemas de ira. Sonrió con satisfacción, bajando la mirada hacia su almuerzo, reteniendo algo que claramente no expresaría. Luego, como era de esperar, desvió la conversación hacia mí. ¿Qué hay de ti? ¿Con qué frecuencia intimáis Liz y Brian? Siendo novios, imagino que tenéis una vida muy activa. No tenemos. Ya no. Lo terminé la semana pasada. Maldita sea, Brian. ¿Por qué no me lo dijiste? Encogiéndome de hombros, dejé de lado mis verdades no dichas. Sabía desde hace tiempo que no funcionaba. Mejor cortar por lo sano antes de enredarme legalmente y atarme emocionalmente, ¿no? Ja. No tienes ni idea. Sonreí torpemente y entorné los ojos,
sintiendo que era lo más negativo que había dicho sobre el matrimonio o cualquier otra cosa. Estaba ansiosa por saber más. Lo siento, he sido una desconsiderada. ¿Cómo te encuentras? ¿Puedo ayudarte en algo? No. Estoy bien. Convengamos en que no tengo ni idea. Pero tú, cuéntame más, Clyde. No querrás oírme desahogarme. Eso es, a nadie le gusta una Nancy negativa. Ella sonrió, ocultando lo que realmente estaba en su mente. En ese momento, al ver su sonrisa hueca y distante, habría dado cualquier cosa por abrazarla. Ese día habíamos llevado comida para llevar a su oficina. El restaurante chino que elegimos carecía de aire acondicionado, pero no de moscas, que había muchas. Mejor no pensar en eso. Su despacho parecía un salón desordenado, con pilas de libros, informes y artículos que se tambaleaban peligrosamente. Biógrafa de profesión, trabajaba a tiempo parcial para estar más presente para sus hijos, una sugerencia de Robert que agradeció. Su espacio resultaba acogedor y familiar. Cuando me senté frente a ella, deseando abrazarla mientras luchaba contra la creencia de que a nadie le importaban sus problemas, se me ocurrió que tal vez podría simplemente abrazarla. Los amigos a menudo se abrazaban platónicamente. Me preocupo por ti, Clyde. Lo sabes, ¿verdad? Oh, por supuesto. No pretendía insinuar nada. Es solo que nadie quiere conocer a Debbie Downer, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus momentos de bajón. Es solo tedioso, quejándose de mierda, de todos modos. Quería gritar, se pregunta por qué tiene pensamientos de muerte a pesar de estar en la dosis más alta eficaz para el trastorno depresivo mayor. ¿Lo hace tu marido? ¿O tu maldito terapeuta? Su comportamiento cambió por completo durante el resto de la comida. Ya no era Clyde. Se transformó en una persona vacua y alegre que me resultaba extraña. Me dolía, pero no tanto como veía que le dolía a ella, apagando su luz. Normalmente, cuando necesitaba irme, lo hacía rápidamente. Esta vez, me quedé, disfrutando de nuestro tiempo juntos. Cuando por fin tuve que marcharme, la abracé con fuerza, con la ferviente esperanza de que comprendiera y supiera que me importaba de verdad. Cuando noté su respiración entrecortada, más una sensación que un sonido, aflojé el abrazo y me aparté para verla a la cara. Clyde, me importas de verdad, ¿de acuerdo? Las lágrimas amenazaban con derramarse, ella despreciaba llorar delante de los demás. La abracé una vez más, un abrazo rápido antes de plantarle un beso reconfortante en la mejilla. Debía ser un gesto amistoso de consuelo, pero me quedé. Su piel se sentía extraordinariamente suave y cálida contra mis labios. Creo que nunca había sentido un deseo tan intenso hasta aquel momento. Nuestros cuerpos permanecieron entrelazados, encerrados en el abrazo. La sentí temblar contra mí, contra mis caricias, su pecho rozando el mío. Aquellos sutiles temblores suyos no contribuyeron a aliviar la situación, en todo caso, me sacaron de mi ensoñación. Retiré los labios de su mejilla. Maldita sea, no podía esperar hasta las 2:30. Pero ella parecía paciente. Por primera vez desde que empecé mi invasivo hábito de escuchar a escondidas sus sesiones de autocuidado, me uní a ella. Normalmente, me abstengo por varias razones, muchas de ellas profesionales. Pero ella persistía en mis pensamientos. Pensé que aliviarme podría ayudar, quién sabe. Envié a María a casa temprano porque solo tenía un cliente por la tarde. El contestador automático podía ocuparse de cualquier otro asunto. Luego, cerré las puertas de la oficina. No quería distracciones. Tal y como esperaba, empezó justo a tiempo. Tal vez sus gemidos fueron un poco más explícitos esta vez, o tal vez fue solo una ilusión por mi parte. No perdí el tiempo. Me agarré a mí mismo, cerré los ojos y me la imaginé, no dándose placer al otro lado, sino entregándose a mí. Su cabello despeinado enmarcando su rostro en la agonía del placer mientras acompasaba sus movimientos a los míos, sus amplias curvas reflejando el ritmo, la sensación de su calor envolviéndome. Antes de que pudiera tomar impulso, lo oí. Más claro que de costumbre, el zumbido de un vibrador. Más alto, más fuerte. No podía entender por qué sonaba tan claro, pero así era. Mi suposición inmediata fue o un dispositivo recién cargado o pilas nuevas. Y ella era definitivamente más fuerte esta vez. Su voz tenía un tono diferente, una claridad absoluta que incluso tentó a una parte enferma de mí a considerar la posibilidad de grabarla. Intenté ir más despacio, la idea de llegar al clímax al unísono con ella, aunque no se diera cuenta, me atraía poderosamente. Había algo extrañamente romántico en ello,
como las escenas cliché de esas películas ñoñas que siempre me habían atraído. Pero la contención me falló, había cruzado el punto de no retorno. Mis sentidos se agudizaron, mis pelotas se tensaron, sus sonidos se volvieron más sueltos, más salvajes que nunca. No pude contenerlo. Apreté la mandíbula, intentando reprimir mis propios sonidos, dejando escapar un gruñido sordo una vez y otra cuando se me escapó el control. Jadeando, la oí gemir su clímax mientras yo seguía liberándome en un puñado de pañuelos. Creo, aunque no con absoluta certeza, que se quedó dormida poco después. Qué ridículamente entrañable, ¿verdad? Maldita sea, ¿por qué Marie tenía que tener razón? El martes siguiente por la mañana, me pasé temprano para hablar de nuestros planes para comer. En realidad, solo quería volver a verla. Evidentemente, algo la había disgustado, había estado llorando. Por supuesto, no quiso contármelo. Me soltó alguna tontería sobre las alergias, agravándome, lo que definitivamente no era lo que ella necesitaba. Apreté los dientes y me marché, confiando en que el trabajo me estabilizaría y esperando que su inútil terapeuta hiciera lo mismo por ella. Entonces caí en la cuenta. Tan despreciable como era escuchar habitualmente sus momentos privados, sintonizar intencionadamente su sesión de terapia era exponencialmente peor. No podía cuantificarlo, no quería intentarlo. Evité deliberadamente pensar en ello y me centré en ella. Necesitaba entender que la preocupaba, cómo podía ofrecerle apoyo. Pero ella se negaba a decírmelo. Había olvidado cerrar la rejilla de ventilación desde aquel jueves. Racionalicé que, al dejarlo abierto, simplemente estaba allí, escuchando lo que se oía. Moralmente, me convencí de que no era tan atroz como si lo hubiera abierto a propósito para escuchar a escondidas. O al menos eso me dije a mí misma. Así que Clyde, ¿cómo ha ido tu semana? No muy bien. No. ¿Qué pasa? ¿Sigues tomando tus medicinas? Sí, la tomo. Es que, creo que tenemos que vender la casa. Vender él. Eso parece drástico. Lo sé. Pero esos flashbacks no paran. Sé que dijiste que no era un trauma, pero no puedo hacer que desaparezcan. Y cuando empieza a gritarme, aunque sea por cosas sin importancia, lo desencadena todo de nuevo. Me veo a mí misma derrumbándome en esa cocina y empiezo a sentir pánico, a temblar, a llorar. Tal vez si nos mudáramos y no tuviera que ver esa cocina, caminar por ella, no sé. ¿Tal vez ayudaría? ¿Has hablado con Robert sobre esta idea? No, él, bueno, ya sabes. Se ha disculpado sin parar. Me siento mal por seguir obsesionada con eso. Simplemente no puedo superarlo. Es como una herida demasiado profunda para cicatrizar, como si estuviera arraigada desde mi depresión posparto. Me tira hacia atrás cada vez que empieza a gritar. Sé que ha dicho que no es nada, así que no pasa nada. Pero me siento inútil y desesperada cuando se enfada. Hablar con él en esos momentos podría ayudar. Es como si mi cerebro se apagara entonces. Me entra el pánico, entonces estoy en esta oscuridad entumecida. Es entonces cuando vuelven los pensamientos. Es difícil salir de eso, especialmente para confrontarlo. ¿Los niños te distraen de esos momentos? Sí, los alejo. Sé que no es lo ideal, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? El divorcio no es sencillo ahora. Me recuerda que lo perdería todo. Me preocupa que los niños lidien solos con él. No estoy bien, pero aún tienen una oportunidad. He hablado con él, pero siempre es lo mismo. Me quedé de piedra. Ella nunca había mencionado esto antes. Robert parecía amable, pero esto iba más allá de la crueldad. ¿Está ayudando el contacto diario? Tal vez con su ira. Para mí, la intimidad ha desaparecido. Ahora es mecánico, no agradable a menos que piense en otra persona. ¿Piensas en alguien más durante el sexo con tu marido? No, no es así. Hay un amigo, una persona muy agradable. Es solo un pequeño enamoramiento. Es una tontería, pero nadie me había escuchado antes. Este amigo, creo que quiere escuchar. Pero qué tonta soy, ¿verdad? Estoy casada. Mi marido no es malo, solo tenemos problemas. Todas las parejas los tienen. Estoy tratando de mejorar. Robert maneja las cosas lo mejor que puede mientras mantiene todo unido. Estaba llorando, luchando por calmarse. Me estaba volviendo loco. ¿Ves lo que Robert está haciendo por ti? ¿Cómo te está ayudando? Tenlo en cuenta. Es lo mejor para los dos, comentó su terapeuta. Este terapeuta no estaba de su lado. No sabía mucho de terapia, pero este tipo estaba claramente fuera de lugar. Era una mierda,
pero la desconfianza estaba arraigada en mí. Decidí indagar más. Conocía a algunas personas de mi antiguo trabajo que podían ayudar. Envié a Clyde a comer y empecé a investigar. Sentí rabia por su silencio sobre lo que había estado enfrentando. No podía enfrentarme a ella sin sumergirme en este lío. Pedí que se investigaran los antecedentes de Robert y de su terapeuta. Tardé un mes, pero los resultados fueron reveladores. Robert estuvo involucrado con una de sus pacientes durante años. Su terapeuta tenía conexiones con Robert y habían estado viendo a las esposas de ambos a través de la teleterapia. Necesitaba pruebas, para ella y para mí. Creo que nos mudamos, dijo, con naturalidad, entre bocados de ensalada. ¿Qué? Mi reacción de sorpresa la hizo sobresaltarse. Parecía conmovida, aunque ligeramente divertida. No muy lejos. Solo a otra casa. Odio nuestra cocina. No es lo bastante grande. Dios, no hagas eso. ¿Qué? Se rió, burlonamente. ¿Tienes miedo de perder a tu compañero de almuerzo? No creo que ella esperara una respuesta determinada, y tal vez lo hizo. ¿Sabes qué significas más para mí que eso? Le sostuve la mirada, esperando a que se encontrara con la mía. Al principio se resistió, pero el silencio la obligó. Brian. Lo entiendo, Clyde. Lo comprendo. Robert cree que debería dejar esta oficina. ¿Qué? ¿Por qué? Tuve una corazonada de por qué podría sugerir eso. No estoy del todo seguro. Puedo trabajar desde casa, lo he hecho antes. Pero tener este espacio dedicado y socializar es bueno para mi salud mental, ¿sabes? No debería estar en casa todo el tiempo. Le mencioné algo a mi terapeuta la semana pasada. Se siente raro, como si pudieran compartir notas. Tal vez solo estoy proyectando o algo así, no lo sé. ¿Eso existe? ¿Terapeutas compartiendo notas? Estoy segura de que no debería. No hay razón profesional para ello, y Robert es mi marido. No debería ver mis apuntes de terapia. Pero hay muchos terapeutas por ahí. Estoy segura de que pasan cosas turbias. Si te preocupa, conozco a alguien que podría investigarlo. Pero podría revelar cosas que preferirías no saber. Suele ser así. Eso parece extraño, ¿verdad? Quiero decir, no sé. Sin presiones. Tómate tu tiempo para pensarlo. Gracias, Brian, dijo en voz baja, su mirada amable mientras me miraba. Estaba de vuelta, y sus ojos transmitían una calidez que me tranquilizaba. Podía perderme en esos ojos, pero también albergaba pensamientos que ella podría despreciar. O tal vez no. Quiero que lo hagas, me ordenó con una ferocidad que nunca había oído antes, seguida de un por favor más suave pero aún tenso. ¿Perdón? Su repentina aparición en mi despacho me pilló desprevenido. Lo que discutimos la semana pasada. Investigar a Robert y a mi terapeuta. Por favor, hazlo. ¿Qué pasó? Me pregunté si había encontrado su coraje o parte de él. La respetaba aún más por ello. Cuando levantó la vista hacia mí, ya le corrían las lágrimas por la cara. Algunas mujeres parecen aún más impresionantes con lágrimas en los ojos. Era impresionante, aunque angustiada. Una belleza dolorosa. Le dije que quería cambiar de terapeuta y explotó. No había estado tan furioso conmigo desde después de nuestro primer. Yo estaba luchando contra la depresión posparto y no podía. ¿No podía qué, Clyde? Termina la frase. Solo haz el pedido, por favor. Se dio la vuelta, y una parte de mí lo entendió. Se enfrentaba a mucho y no comprendía lo que le esperaba. Excepto que si lo comprendía, o no me habría pedido que lo investigara. Pero me preocupaba por ella, y no podía dejar que me rechazara, no cuando me estaba enamorando de ella. Clyde. Sus movimientos se detuvieron bruscamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Respiré hondo antes de acercarme a ella. Ya se había enfadado bastante, yo no iba a añadir más. ¿De qué serviría? Solo conseguiría resentirse conmigo, y yo ya estaba demasiado unido a ella como para permitirlo. Me puse delante de ella. Se quedó como una estatua, con la mandíbula firme y los ojos suplicando amabilidad. La abracé y la sostuve hasta que se ablandó bajo mis caricias. Cuando empezó a sollozar, la abracé con más fuerza, le di un tierno beso en la cabeza y le prometí que todo iría bien. La educación de mi abuelo dejó su huella, llevaba un pañuelo y se lo ofrecí. Parecía fascinada. Quise preguntarle por qué, pero antes de que pudiera, se acurrucó contra mí. Una vez más, la abracé. Quizá lo único que necesitaba en aquel momento era que la abrazaran, que le recordaran qué importaba. Así que eso hice, todo el tiempo que pude.
Los pequeños besos que le di en el pelo y en la mejilla se fueron acercando poco a poco a sus labios. Cada vez que me acercaba a ellos, su cuerpo se tensaba y se apartaba sutilmente. Debería haber captado la indirecta, pero ella tampoco me apartó. Seguí besándola, acariciando suavemente donde podía. Comprendí, nada de besos de verdad. Pero eso me hizo desear más sus labios. Tracé besos a lo largo de su mandíbula, saboreando los escalofríos que recorrían su cuerpo. Acaricié su cuello, sintiendo cómo se aceleraba su respiración, y entonces se arqueó hacia mí. La acerqué a mí y saboreé su suavidad, su delicado aroma, su agarre mientras se aferraba a mí, cediendo a su placer secreto. Rastreé su pecho con la cara y bajé tirando de la tela de su blusa en mi desesperación por sentir cada centímetro de ella. «Brian», me suplicó mientras empezaba a chuparle el pecho. Gemí dentro de ella, deseando oírla pronunciar mi nombre de nuevo. «Brian, por favor». Cómo deseaba que me contara sus deseos. Ojalá hubiéramos empezado en su despacho, en su sofá. Le bajé el sujetador, liberé el pecho que había estado acariciando y atrapé su excitado pezón entre mis dientes. Pero, de repente, jadeó y me apartó. «Brian, para». «Clyde, maldita sea. Lo siento. Creía que querías». «Quería. Quiero, es solo que. Estoy casada, Brian. Ya lo sabes. Por mucho que quiera esto, no debería. Esto no debería haber pasado. Lo siento». Se ajustó el sujetador y la camisa, saliendo a toda prisa de mi despacho, dejándome atónito. Marie entró por la puerta aún abierta. «¿Todo bien?» «Sí, Marie. Y aunque me duela decirlo, tenías razón. Encontraste tu joya, ¿eh? Y está casada con un montón de mierda. Dale tiempo. Solo no lo arruines mientras tanto. Demasiado tarde». No podía deshacer escuchar su sesión de terapia, pero no sabía cómo o cuándo confesárselo. Ahora definitivamente no era el momento adecuado, pero tal vez podría serlo. Llamé a la puerta de su despacho, con el informe en la mano, y supe que podía ser el mayor error de mi vida o el principio de la limpieza del desastre. «Clyde, tenemos que hablar». Silencio. No fue exactamente una sorpresa. Todavía me estaba tambaleando, y no era yo la que estaba casada. «Mira», pedí ese informe incluso antes de sacar el tema. Aún sin respuesta. «Lo tengo aquí. Lo he visto. Lo lamento. Lo siento por lo que hay en él, y por hacerlo sin discutirlo contigo primero». Lentamente, su puerta se abrió. Se puso en guardia, mirándome a mí y al informe, sus pensamientos ilegibles. Eso era nuevo, especialmente con ella. Me hizo un gesto para que entrara y cerró la puerta tras de mí. Estudió mis movimientos y el informe, sin saber qué pensar. Ignorando cualquier suposición que pudiera tener, la miré y le ofrecí la carpeta. Puso los ojos en blanco y me indicó que me sentara. Las cosas no estaban claras, pero tampoco me rechazaba. Fue un pequeño alivio, pero duró poco. «¿Por qué hiciste esto, Brian?» Su mirada era aguda, evaluadora. A pesar de sus penurias, podía sentir cuando algo estaba mal y detectar una mentira a una milla de distancia. Sabía que no debía intentar engañarla, y no quería hacerlo. No quería hacerle daño, y ocultarle algo era solo para protegerla. Pero Clyde quería la cruda verdad, para poder averiguar lo que le importaba. Así que eso es lo que le di, cada detalle. Como solía captar los débiles sonidos de sus sesiones y luego me aseguraba de que la ventilación estuviera cerrada. Como acabé dejándola abierta, queriendo escuchar después de que no me hablara aquella mañana. Aún no me había mirado, solo tenía la mirada perdida. Le expliqué cómo se abría y se cerraba la rejilla de ventilación, todos los detalles sucios y desordenados. Su rostro enrojeció durante casi toda la explicación y, en mi arrogancia, lo tomé como una señal positiva. Se levantó, se dirigió a su escritorio y, sin mirarme, sacó un cepillo de dientes de su bolso. Se llama cepillado en seco. Elimina mejor la placa. Tarareo esta canción de la infancia. Raro, lo sé. No tan raro como escucharte y excitarte, pensé, sintiendo que me ardía la cara, aunque ella no se habría dado cuenta. Seguía sin mirarme. Después de dejar el cepillo en su sitio, se sentó solemnemente. Con un suspiro ansioso, preguntó con cautela, ¿qué hay en el informe? Empecé por el terapeuta. Mi contacto había hecho un trabajo minucioso, fotos, correos electrónicos, registros telefónicos, incluso algunas capturas de pantalla que me inquietaron, la verdad sea dicha. Todo lo que el terapeuta había informado sobre ella a su marido.
No parecía muy sorprendida. Intuí que sabía que se avecinaba algo más. Cuando hice una pausa, por fin me miró, pero casi deseé que no lo hubiera hecho. Su mirada era fría, impenetrable. Se había blindado tanto como había podido. No me atreví a pronunciar las palabras. Habrían resultado vacías viniendo de mí, sobre todo después de lo que había ocurrido hacía menos de una hora. Saqué las fotos, protegiéndolas al principio. No había mucho más. Robert era astuto, cruel, manipulador, pero astuto. Sabía cómo mantenerla en silencio. Mi contacto solo había conseguido reunir algunos mensajes y las fotos, pero serían suficientes. Me acerqué y coloqué la pila de fotos en la mesita delante de ella. Pasó la mirada de mí a las fotos, notando mi creciente proximidad. Arrugó la frente y ladeó ligeramente la cabeza, al principio con el ceño fruncido. Y luego, sonrió. «¿Clyde? ¿Estás?» Las cogió y empezó a hojearlas lentamente. Mi contacto había instalado una cámara espía en el despacho de Robert. No conocía los detalles y no me importaban. Lo único que me importaba eran los resultados. La primera foto mostraba a Robert completamente vestido, recibiendo sexo oral de una mujer joven. Nada explícito, pero estaba claro que no estaba buscando un objeto perdido. La siguiente foto mostraba a Robert en un acto de intensa excitación con la chica, con lágrimas y saliva cayendo por su frente. La tercera los mostraba casi desnudos, la chica ahorcajada sobre él mientras él volvía a reclinarse en su silla. Clyde se fijó en la cuarta foto, en la que Robert mantenía relaciones sexuales con la chica. Si no despreciara tanto al hombre, podría haber admirado la foto. Tal como estaba, la valoraba por lo que podía conseguir. Pero Claire no dejaba de mirarla. Las acciones de su marido con aquella chica, sus genitales entrando o saliendo de su apretado trasero mientras la aporreaba en su silla de gran tamaño. La mano de la chica sobre sí misma, su cara apretada contra el cuero, evidentemente aprovechando al máximo su terapia. A Claire se le escapó un suspiro mientras se dejaba caer de espaldas en el sofá, con una sonrisa serena en el rostro. No era la reacción que esperaba. ¿Te encuentras bien? Estoy aquí para lo que necesites. Estoy bien, Ryan. De verdad. Me siento libre, por primera vez en años. Me siento libre y segura. ¿Cómo de jodido es eso? Perdería su licencia por esto. Entonces ambos no tendríamos nada. Nunca se arriesgaría a eso, lo que significa que no puede alejar a los niños de mí. Nunca podría, Clyde. ¿Sabes que podrías haber hablado conmigo sobre eso? ¿Cómo? ¿No me habrías juzgado? Si te hubiera dicho cómo eran las cosas y que simplemente lo soportaba. ¿Y para qué? ¿Para estar ahí para mis hijos porque nunca tuve eso? ¿Y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? Ahora lo dejas. Me miró fijamente, con expresión inexpresiva. Normalmente entendía sus pensamientos, pero hoy, 2 veces, no tenía ni idea. Clyde, tienes que dejarlo. Yo cuidaré de ti. No estoy insinuando nada sobre nosotros. Solo, vete. Por tu bien, por el de los niños. Ella sacudió la cabeza, sonriendo tristemente ahora. Creo que hoy tienes clientes, ¿no? Marie puede cancelar mi día. No quiero que estés sola. Y quiero estar contigo. Eso es dulce, Ryan. Pero solo dame el nombre de un abogado de divorcios en el que confíes. Yo me encargaré de lo que haga falta. Moví algunos hilos y le conseguí un abogado de primera, pidiéndole que me facturara todo lo que ella tuviera que pagar, que parecía ser muy poco después de un breve resumen. Clyde dejó una nota para Marie antes de nuestro almuerzo habitual, mencionando que tenía algunas cosas que atender y que me enviaría un mensaje más tarde. Marie me miró con lástima. ¿Qué podía hacer yo? Era su vida. Yo solo era el vecino que se enteraba de cosas, literalmente. Durante todo el fin de semana estuve pegado al teléfono, como si no tuviera otro medio de estar alerta. Como si pudiera haberme perdido algo importante. El martes me asomaba con frecuencia a mi despacho con la esperanza de verla. Pero no había nada. Y así siguió el resto de la semana. Me entraron ganas de mandarle un mensaje, pero ¿qué podía decirle? Hola, disfruté mordisqueándote el pezón el otro día. Siento que tu marido se haya dedicado a eso. Por cierto, ¿cómo te va? No me sentó bien. Dijo que me enviaría un mensaje. Un límite bastante claro. Cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no iba a volver a contactar conmigo. Normalmente, no soy del tipo emocional. Pero Clyde era diferente y sacó un lado diferente de mí. Tal vez por eso estaba sacando conclusiones precipitadas.
El viernes por la tarde, Marie se preparaba para irse. Yo estaba triste, pero ella ya se había acostumbrado. Me voy, cariño. ¿Estás bien? Sí, Marie. Estoy bien. Nos vemos el lunes. Tómalo con calma, cariño. Tu Clyde tiene mucho que hacer. No quiere complicar más las cosas. Ah, y mencionó un momento en el que tenía algo de tiempo a solas por la tarde. Normalmente se ocupaba de eso por las mañanas antes de que llegaras. No sé a qué se refería, pero me pidió que te lo dijera. Desapareció antes de que pudiera hacer mi aluvión de preguntas. ¿Cuándo charló con Clyde y por qué de repente Clyde era mía? No obtuve respuesta. A pesar de ello, me sentí un poco aliviado. Lo sabía. Pero aún así, alrededor de las 6 de la tarde de esa noche, Clyde finalmente me envió un mensaje: oye, ¿puedo ir? Eso fue todo. ¿Qué fue todo eso? Obviamente, dije que sí y corrí a casa. Llegó unos 5 minutos después que yo. Todavía estaba en ropa de trabajo, pero al menos el baño estaba ordenado. Lleva soltero bastante tiempo, bromeó mirando a su alrededor. Me acerqué a ella y la abracé por un momento. Parecía más feliz, más ligera, como si por fin pudiera mantenerse en pie después de años de carga. Me devolvió el abrazo, apretándome con fuerza durante un breve instante. Cuando se retiró para mirarme, hasta sus ojos parecían más brillantes. Me puso una mano en la cara y me pasó el pulgar brevemente por la piel antes de inclinarse para besarme. Fue un beso dolorosamente breve, nuestros labios apenas se rozaron antes de que ella diera un paso atrás. Otra vez, ¿qué fue eso? Hola, me alegro de verte, le dije, intentando devolverle la broma. Siempre arrugaba la nariz y sonreía cuando yo hacía algo tan cursi como eso. Echaba de menos eso en las casi 2 semanas que habían pasado desde la última vez que la vi. Yo también me alegro de verte, se rió. Siento no haberte llamado antes. Estaba ocupándome de papeleo atrasado. Todavía lo estoy, de hecho. Pero ya casi está. ¿Y ahora? Ahora necesito una copa. Sacó de su bolso una botella de ginebra, algunas botellas de tónica y limones, pidiendo indicaciones para llegar a la cocina. Yo la deseaba. Quería acercarme a ella, besarla apasionadamente y demostrarle cuánto la había echado de menos. Pero en lugar de eso, le preparé un gin tonic con una rodaja de limón. Ella creía que el limón acentuaba las bayas de enebro de la ginebra. Dudaba que importara mucho, teniendo en cuenta que normalmente bebía para emborracharse y apenas probaba nada. Pero, ¿quién era yo para negarle el placer a sus papilas gustativas? Estaba más cariñosa y táctil que nunca. Tenía sentido, su marido le había sido infiel. Incluso si se hubiera quedado con él, dudaba que le fuera a ser leal. No podía culparla. Clyde es inteligente, y soportar tantas tonterías durante tanto tiempo está más allá de lo razonable. Me preguntó por qué lo había investigado, cómo había encontrado a alguien para eso. Ni una negación, ni una disculpa, nada. Fue casi peor. No se lo dije, pero sabía que eras tú. Advertí a Marie, por si aparecía en tu oficina. No es que lo hiciera. Es un cobarde sin su habitual control e intimidación. Me preguntó si te amaba. No estoy seguro de por qué le importaba. Pero le respondí, después de todo, no soy yo quien oculta nada. Bebió un largo sorbo y se quedó mirando su rodaja de limón. Me aclaré la garganta, con ganas de oír más pero dudando en interrumpir. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que te quiero. A veces pasa. La gente hace cosas estúpidas. Como aventurarse en el Valle del Fuego para casarse, cambiando su independencia por seguridad. Fue una tontería por mi parte. Pero hice una promesa, intercambié votos, todo eso. Incluso si me sentía infeliz, mal, me mantuve fiel a ellos. Pero para él, no significaban nada más que una forma de mantenerme atada. Y lo peor, no odiaba mi vida con él. No era feliz, pero ¿quién lo es? Incluso llegué a un punto en el que le perdonaba por muchas cosas y la medicación me ayudaba. Pero algunas cicatrices. Bueno, no sé qué oíste en mis sesiones de terapia, pero algunas heridas nunca se curan. Son profundas y siguen supurando. Sigo sintiéndome como esa mujer patética que no podía cuidar de sí misma ni de su hijo, y cuando terminó, simplemente me dejó allí en el suelo, sollozando y destrozada, hasta que me quedé entumecida y me fui. Ni siquiera intentó discutir. Para él era un juego y le habían pillado haciendo trampas. Confesé que había estado tentada. Pero nunca lo engañé de verdad. Ni siquiera te besé. Y sí, esa mañana.
pero intentaba que pararas, de todos modos. Le dije a Robert que estaba demasiado dañada para ti, que estar conmigo solo te haría infeliz, que me importas demasiado para eso. Me dijo que me despidiera de ti, pero que me tomara la noche. Dijo que era justo. Dijo que no me quería infeliz, pero que no podía dejarme ir. Si necesitaba irme, tenía que hacerlo. No iba a dar ese paso, aunque admitió que me lo debía por lo que hizo en el pasado. Clyde. Le dije que esa era su forma de empujarme hacia la puerta, esperando que diera un salto atrás antes de que la cerrara de golpe, esperando que me diera cuenta de lo que realmente tengo. Ya sé lo que tengo, pero también sé lo que no tengo. Su vaso se vació, su mirada se llenó de ira dirigida a la pared. Me costó encontrar la forma correcta de preguntar lo que necesitaba entender, pero lo conseguí. Clyde, estás aquí para despedirte. Tenerla solo una noche no sería suficiente para mí, pero no podía negárselo. ¿Qué? No. Los niños están en casa de mis padres el fin de semana. Le di a Robert los papeles del divorcio cuando me fui. Y parecía al borde de las lágrimas, o tal vez las estaba conteniendo. Debería haberlo visto, de verdad. Mirando atrás, había tantas señales. Cada vez que entraba en la habitación, se alejaba rápidamente de su teléfono o cerraba lo que estuviera viendo con prisas. Una vez se lo pregunté. Gran error. Las emociones se agolpaban en sus ojos llorosos. Su lealtad había sido inquebrantable, quizá demasiado, pero yo tenía un gran interés en el resultado. Tal vez fuera egoísta, pero la verdad, aunque fuera fea, parecía más valiosa que una bonita mentira. Pero, ¿quién era yo para decidir por ella? Me serví otro trago y observé cómo se secaba algunas lágrimas cuando pensaba que yo no la estaba mirando. Ya había derramado suficientes lágrimas por aquella relación, pero lo comprendí. Había invertido tanto, solo para ser traicionada tras años de manipulación. Tenía innumerables preguntas, curiosidad natural, pero ahora necesitaba un desahogo, no un interrogatorio. Sabes, durante los últimos años, se negó a complacerme. Ni siquiera en mi cumpleaños. Siempre ha sido lo que más me ha gustado, desde que lo probé por primera vez. Adoro sentirlo todo, cada estremecimiento y temblor. Pero él no quiso. Dijo que no era lo suyo. Hizo una pausa, recordando de repente dónde estaba. Oh, Dios. Lo siento, Ryan. Apreciaba cada faceta de Clyde, especialmente las que revelaba cuando se olvidaba de ocultarlas así, probablemente más de lo que quería saber. Quería discutir con ella, pero no sabía por dónde empezar. Se acomodó en mi sofá, mirando al techo, ensimismada. Me relajé en una tumbona informal y la miré, observándola. Se volvió hacia mí tímidamente, mirándome a los ojos por un momento antes de preguntarme tímidamente, ¿verdad? Hace 2 semanas, era una esposa ferozmente leal. Ahora, la última cuerda que la ataba a su devoción estaba cortada. Y yo era el que empuñaba las tijeras. Era lo mejor, pero no estaba seguro de que ella lo viera así. No sabía cómo manejar esto. Yo no era el héroe de nadie. Amaba a la esposa de otro, legalmente. Incluso antes, la habría tomado, marido infiel o no, y ahora, tenerla a mi lado, mirándome así, después de anhelarla durante tanto tiempo. Clyde. Quería que se iniciara, que demostrara que no me despreciaba por revelar la verdad. Pero al mirar esos ojos cerúleos, inseguros y vacilantes, me di cuenta de que no daría el primer paso. A pesar de mi deseo, ella necesitaba sentirse perseguida, deseada. Ansiaba ofrecerle todo lo que él le había negado. Me moví con un ferviente propósito, enredando las manos en su pelo mientras tiraba de ella en un apasionado abrazo. Ella recuperó el aliento al darse cuenta de mi intención y el peso del momento se abatió sobre mí. Clyde, ¿estás segura? El que pronto sería su ex marido era una persona terrible. Pero a estas alturas, ya tenía una sólida idea de quién era o aspiraba a ser Clyde. No dejaba que otros dictaran sus decisiones. No quería que se precipitara por las acciones de él o por cómo la trataba. No quiero que te arrepientas de esto. No lo hagas solo porque es un imbécil tramposo. Oleadas de emociones inundaron sus ojos, y ella comprendió implícitamente. Si tomo esta decisión por él todavía tiene control sobre mí. Quiero esto. Te quiero a ti, Ryan. Lo he hecho durante. Silencié sus palabras con un beso, redescubriendo el calor que había buscado durante mucho más tiempo del que me había dado cuenta, precioso y adictivo. La estreché contra mí y saboreé sus labios, su lengua, su esencia.
Teníamos tanto tiempo que recuperar que una semana de estar abrazados, con los labios entrelazados, las lenguas bailando y hablando no habría sido suficiente. Pero incluso en ese momento, supe que esto no iba a terminar en un simple cuento de hadas. Sus manos se movieron apresuradamente, rompiendo nuestro beso. Rápidamente, se quitó la blusa y el sujetador a la vez. Al verla expuesta, con el pecho subiendo y bajando, murmuré palabras fervientes en voz baja, como un hombre que se enfrenta al día del juicio final. Su tez sonrojada me dio una nueva imagen de ella, impresionantemente hermosa. Al comprender el poder de su sonrisa, comprendí por qué se libraban guerras enteras por las mujeres. Acercándola al sofá, mis manos exploraron su suave piel y sus generosas curvas mientras me desabrochaba rápidamente la camisa. Me salpicó el cuello de besos mientras yo intentaba alcanzar el pezón que había rozado aquella mañana. Casi se convirtió en un juego para ella, manteniéndolo fuera de su alcance. «Tis», me reí en su oído juguetonamente. Se quedó inmóvil, con la mandíbula ligeramente caída, temblorosa. «Lo siento, no quería». No te disculpes. Solo estaba, expresando afecto, jugando, disfrutando de lo que estabas haciendo. ¿Sabes? Pensé que volvería a llorar. El daño que este tipo le había infligido era increíble. Tal vez no deberíamos. Ha pasado más de una década real, literal, desde que me sentí así por alguien y pude actuar en consecuencia. He olvidado lo que es ser activamente deseado, no solo esperado o dado por sentado. ¿Tiene sentido? No sabía ni la mitad, o casi nada, de lo que había sufrido, pero le tomé la palabra. La besé con la determinación de compensar esa década perdida y nos guié suavemente a lo largo del sofá. Me sentí como un adolescente otra vez, besándome con una chica preciosa, obligándola a quitarse la camiseta y el sujetador mientras se movía y suspiraba debajo de mí, sus manos ansiosas por mí. Ha pasado más de una década real, literal, desde que tuve esos sentimientos por alguien y fui capaz de actuar sobre ellos. Había olvidado lo que se siente al ser activamente deseado, no solo esperado o dado por sentado. ¿Tiene sentido? No sabía ni la mitad, o casi la mitad, de por lo que estaba pasando, pero le tomé la palabra. La besé con la determinación de compensar la década que me había perdido y nos guié suavemente por el sofá. Volví a sentirme como un adolescente, besando a una chica preciosa, persuadiéndola para que se quitara la camiseta y el sujetador, mientras ella se movía y suspiraba debajo de mí, con las manos hambrientas de mí. Sus suspiros avivaron mi frenesí y me apreté contra ella, besándola, deleitándome con ella. Cuando empezó a frotarse contra mí, fue demasiado intenso. «Vámonos», le ordené tajantemente. Ella asintió con la cabeza, y yo también. La conduje a mi dormitorio, quitándome los botones y la camiseta por el camino. Silbó con aprobación, y no importaba si estaba bromeando o no. La atraje contra la pared, apretando nuestros cuerpos el uno contra el otro, la besé profundamente y me desabroché los pantalones. Tomando aire, se bajó los pantalones, dejando al descubierto unas bragas de encaje verde esmeralda, sin duda elegidas para mí, conociendo mi predilección por ese tono. Quería que las viera, y yo se lo agradecí, interpretando su sonrisa como aprobación. «Déjalas en paz», suspiré. Su sonrisa, normalmente inocente, se transformó en una mueca traviesa. Estaba deseando tenerla en mi cama. Por fin en mi dormitorio, nos apretamos el uno contra el otro. Me desabrochó el cinturón con destreza, liberando a mi palpitante novio con la facilidad de un hombre privado del placer adecuado durante mucho tiempo. Mientras la besaba, enredando mis manos en su pelo, empezó a acariciarlo. Su excitación y deleite eran palpables mientras exploraba mi circunferencia y tamaño. Conociendo el físico de mi marido por las fotos, no me sorprendió su reacción. En ese momento, estaba simplemente lujuriosa. Después de acompañarla a la cama, me quité el resto de la ropa, ansioso por probarla. «Brian, por favor». Ella tiró de mí más cerca, y nuestra impaciencia era sin duda mutua. Los dos jadeábamos de deseo. No sabía si prolongar el momento o acabar antes con nuestro tormento, pero opté por lo segundo. Le daba lo que quería. Si lo supiera, ni siquiera tendría que pedírmelo. No se quejaría si pasáramos 5 minutos así, o 50, o durmiendo. Pero mencionó otra cosa que no había experimentado en años. Aunque no había tenido sexo íntimo placentero en 10 años, me deseaba. Y yo quería hacerla feliz. «Claire. Dios, te sientes increíble».
Agarrándome a una pierna, me incliné para besarla y ella me recibió a medias, mostrando una flexibilidad que ni siquiera había imaginado. Su gratitud me parecía surrealista, casi absurda en la cama, pero también increíblemente excitante. Al sentirla envuelta a mi alrededor, retorciéndose debajo de mí, envuelta en placer, me maravillé de lo poco que hacía falta para darle placer. Después de recuperar el aliento, bajé sus piernas y ella se tumbó casi toda sobre mí y parte sobre la cama, quedándose dormida. No quise molestarla, así que me quedé allí tumbado, contemplándola a ella, sus palabras y lo que podría esperarnos. Cuando se despertó poco después, llevaba el pelo alborotado y la envolvía un aura más ligera y feliz. Tontamente, pensé que yo podría haber contribuido a ello. Aún así, tenía que preguntar. ¿Dijiste algo antes? Me miró, con una mezcla de aprensión y humor, conociéndonos como nos conocíamos. Te equivocaste. Se le escapó una risa ahogada mientras esperaba mis palabras. No me harías ni me harás desgraciada. No estás demasiado rota para mí, ni para nadie. Tú no eres así. No creo que nada pueda romperte de verdad. E incluso si pudiera, seguirías siendo tú. Y te quiero. No lo había dicho antes, incluso después de que ella lo confesara. Tal vez debería haberlo hecho, antes de que todo esto ocurriera. Ella trazó en mi antebrazo la débil línea que había dejado el abrecartas meses atrás. La señorita Marie también me dijo lo del diamante en la mierda de caballo. Brian, eres listo, pero te equivocas si crees que no soy más que cristal frágil. Muy rompible. No soy así de fuerte. Me rompo. Una y otra vez. Es como si estuviera destinada a romperme. Tal vez esto fue un error. Tal vez necesito a alguien como él, alguien que me tolere. Que te tolere. Claire, escúchate. Incluso decir eso te agota. Este hombre ha jugado con tu cabeza durante mucho tiempo. Te has acostumbrado a ese abuso. Pero estar sola sería mejor que soportar a alguien que te trata así, dejándote destrozada en el suelo. No me importa con lo que esté lidiando. No hay excusa para eso. Necesitas ver lo que vales, Claire. Por tu bien y el de tus hijos. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Contigo? ¿Un hombre que deliberadamente invadió mis sesiones privadas de terapia? Ahora son una broma, pero aún así. Por no hablar de otras cosas que escuchaste a escondidas. Creo que necesito estar sola por un tiempo. Y tienes razón, no solo por mí. Razonar con ella era inútil, pero lo intenté. Después de eso, los dos nos acercamos más. Sabíamos que era un adiós, al menos por un tiempo. El fin de semana fue una mezcla de momentos tiernos y amor agridulce, a veces incluso bordeado de un poco de ira, un conflicto de saber que era lo correcto para todos pero odiar la situación. Le pregunté a Claire si pensaba denunciar a Robert por su relación inapropiada con una paciente. Estaba indecisa, pero decidió no hacerlo. La mujer que buscaba terapia se enfrentaba a la soledad y a un matrimonio sin sexo, y pagaba a Robert por una compañía que iba en aumento. Claire lo vio como una palanca con los niños, lo único que realmente quería. En nuestro estado, el padre que proporciona más a menudo tiene la sartén por el mango, y actualmente, ese era Robert. Claire no quería nada para ella, solo que le financiaran la educación de los niños. Sospechaba que Robert lo habría hecho a pesar de todo. Era un pésimo compañero pero no un mal padre, todavía no. Claire contempló la posibilidad de denunciar a su terapeuta, pero luchó por encontrar una forma eficaz sin poner en peligro la carrera de Robert, lo que podría repercutir en la educación de los niños. No podía arriesgarse. Sí podía. Los hombres como Robert, que manipulan a sus parejas leales, no comprenden lo que están sacrificando. Su terapeuta la había convencido de que era culpa suya, disuadiéndola de buscar ayuda. No podía decidir qué era peor. Pero una cosa estaba clara, nunca actuaría contra Robert sin la aprobación de Claire. Podría ponerse feo rápidamente, poniendo en peligro nuestra relación, y ella significaba demasiado para mí para esa satisfacción efímera, por gratificante que fuera. Sin embargo, su terapeuta era otra historia. Claire no tenía por qué saberlo. No había razón para que volviera a hablar con él. Tenía intención de dejar de alquilar la consulta y trabajar desde el pequeño apartamento que había alquilado. La insté a quedarse o al menos a aceptar algún apoyo de él, pero estaba decidida. No pondría en peligro su nueva libertad y, extrañamente, sus pensamientos de autolesión desaparecieron después de mudarse. Dejando atrás las posesiones de Robert, encontró una profunda felicidad. Aproximadamente un mes después, visitó la oficina.
Marie y ella seguían en contacto, y Marie era mi fuente de tranquilidad sobre el bienestar de Claire. Marie se merecía un aumento, era una informadora excepcional. Si Marie no hubiera estado allí, creo que Claire y yo nos habríamos vuelto a perder la una en la otra, allí mismo. Es en lo único que podía pensar cuando la veía. El sentimiento parecía mutuo, pero ella no ha vuelto desde entonces. Anoche, elegí un diamante para esa mujer increíble. La que siempre me ha parecido un bonito cristal, cuyos ojos me atraen como el vasto océano. El divorcio de Claire se resolverá oficialmente por 6 meses el próximo viernes. Sorprendentemente, aún no hemos empezado a salir. No la he visto desde aquel día en mi despacho en el que Marie, bendita sea, no supo interpretar la situación. Ayer, Claire finalmente se acercó. He descubierto algo, Ryan. ¿Te gustará esto? Marie estaba equivocada, que no se entere de que he dicho eso, por favor. Las personas no somos de cristal ni diamantes. Solo brillamos de manera diferente para la persona adecuada. Y es difícil brillar cuando estás cubierto de mierda, no importa cuánto lo intentes. Todavía no sé si estoy roto o demasiado roto, pero sé que quiero brillar para ti. En fin, todo eso para decir. Oye, ¿qué tal si almorzamos mañana?